Yo he traído este día, espero que el tiempo me dé, bendito Dios, voy a tratar de hacer un resumen del resumen. He traído con el tema ¿qué provocamos nosotros con la oración? ¿Qué provocamos con nuestra oración? ¿Qué provocas tú con tu oración en esta tierra, en el mundo espiritual? ¿Qué provocamos nosotros con nuestra oración? Hoy en día hay muchas personas, hoy en día hay muchas iglesias que cuando se habla el tiempo de oración, muchas iglesias están. Hay muchos lugares que en el tiempo de oración no buscan la casa de Dios, o cuando se les dice, vamos a orar, les da piquiña, rasquiña y de todo las quiñas, por no entrar en ese tiempo de oración. ¿Y sabe por qué? Porque meditaba mucho en esto y me daba cuenta de que, siento como un eco, me daba cuenta que en el tiempo ha venido arrastrándose una costumbre que los católicos muchas veces han usado la oración como el tipo de castigo. No sé si lo recuerdan, yo lo recuerdo. Y cuando uno pecaba, iba donde el sacerdote y el curita te decía, vaya a orar 10 Ave María, 3 Padre Nuestro. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces mandaron, ubicaban la oración como un castigo. Eso fue una costumbre que se vino arrastrando aún porque muchos de nosotros hemos venido de una casa católica, ¿verdad que sí? Yo vine de ella. Entonces eso nos enseñaban, o si no, a hacer una repetición del credo, ¿se acuerdan? Del credo, ¿verdad? Yo me recuerdo que mi abuelita, yo dormía con mi abuelita y ella me hacía orar todos los días, todas las noches, y me decía, repite, y me hacía orar el Ave María Purísima, sin pecados concebidos. Bueno, no me estoy burlando, ¿ah? Quiero que entienda bien que no me estoy burlando, sino que estoy cogiendo un poquito para que usted entienda que por qué muchas veces o muchas personas o muchos creyentes o muchos cristianos lo ven así como una carga, el asunto de la oración, el tema de la oración. Y de ahí ha pasado mucho al tiempo de la religiosidad, que oramos por compromiso, oramos Padre Nuestro, gracias por ayudarme, ya pero tengo mucho sueño, me voy a dormir, gracias Señor. ¿Verdad? Pero no disfrutamos de lo que es la oración. ¿Por qué? Porque no hemos conocido la verdad de la oración. Quiero decirles una cosita. La oración es un arma muy poderosa que tenemos usted y yo como cristianos, como hijos, como pueblo de Dios. Es un arma muy poderosa que usted puede provocar cosas sobrenaturales, que la palabra del Señor está desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchos hombres y mujeres de Dios que oraban. Y cuando yo leo mucho la palabra del Señor, a veces me encuentro con hombres, oraciones fuertes, oraciones que me desbaratan. Y yo digo, Padre, y así tú eres, Dios mío. Y he puesto en mis oraciones esas oraciones de ellos porque me han impactado muchísimo. Porque no hemos tenido una revelación de que lo que significa la oración. La oración no es una monotonía, no es el estar repitiendo. Recuerdan un poquito cuando Jesús le dijo a los fariseos que los fariseos hacían vanas repeticiones, que no oraban así, le dijo a los discípulos. Entonces es lo que Jesús nos enseña, a de no hacer repeticiones vanas, decir lo mismo y todos los días, porque usted y yo no hablamos todos los días los mismos. Perdóname, pero yo no hablo todos los días lo mismo, digo siempre algo diferente, ya sea con mis hijos, con mi padre o con mi mamá. Siempre hablo cosas diferentes, palabras diferentes. Por esa es la razón de que muchas personas huyen de la oración, huyen de la intercesión, porque no han descubierto el valor, no han descubierto el propósito de la oración. El propósito de la oración es la comunión de un padre con un hijo. El propósito de la oración es la relación íntima del Padre con el Hijo. La oración es la comunión donde yo paso de lo natural y subo a lo sobrenatural para estar con Él,
Perdóname si me pongo así, estoy mal, estoy bien. Entonces, eso es la oración, la comunión, porque es algo lineal de la tierra y se va al cielo. Y traspasa el cielo, traspasa el otro cielo hasta llegar al trono de la gracia. Por eso dice el apóstol Pablo que entremos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, porque es lo que provoca la oración. Y hoy te voy a enseñar a la luz de la palabra. Señor, ayúdame con el tiempo, por favor. A la luz de la palabra, hay muchas oraciones que Jesús hizo, muchísimas en los 4 evangelios. Habla oraciones en las que dice, está escrito la palabra intrínsecamente, Jesús oraba. Pero hay oraciones que Jesús hizo sin necesidad que estuviera escrito que Jesús oraba. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a orar por Lázaro? Él no dice, la escritura no dice, y Jesús oraba, sino que dijo, Padre, yo sé que tú me oyes siempre. Estaba orando. Estaba orando, pero la Biblia no registra que estaba orando, pero él oraba, él oraba. Entonces yo quiero compartir contigo en esta noche lo que dice Lucas capítulo 3, verso 21 y verso 22. ¿Qué provocamos usted y yo con la oración? ¿Me avisa cuando lo tenga? ¿Ya? Ok, dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Vuelvo a repetirlo. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice la palabra del Señor, no lo dice Mateo, no lo dice Marcos, lo dice Lucas. Lucas lo dice explícitamente porque tanto en Mateo como en Marcos habla, solamente está escrito de que Jesús se bautizaba y vino la presencia del Espíritu Santo. Pero aquí Lucas lo explica muy bien. Y dice que Jesús, después de ser sumergido en el bautismo, salió orando. Muchas personas cuando hemos sido bautizadas, ¿verdad? Sumergirnos en el agua, unos salimos llorando, unos salimos con un estremecimiento, ¿verdad? Que sí, de muchas formas, pero dice aquí que Jesús salió orando. Otros oran en lengua, pero aquí Jesús dice que oraba. ¿Qué nos da a entender? ¿Qué nos enseña Jesús a través de esta manifestación que aconteció en el día que Él fue bautizado? Recuerda un poquito que Jesús se bautizó una sola vez tomó la Santa Cena, pero Él tuvo una vida de oración. Él tuvo una vida de oración. Entonces vemos aquí una manifestación que cuando uno ora, atrae lo espiritual a tu vida. ¿Ves? Cuando uno ora, no ora, no. Cuando tú entras en esa comunión con el Padre. Recuerda que Jesús siempre tuvo comunión con el Padre. Él siempre estaba conectado con el Padre. Ese es el deseo profundo de Dios el Padre y de Jesús, que tú y yo tengamos esa conexión con el Padre. Entremos a esa comunión íntima con Él, donde tú puedas deleitarte. Aquí Jesús se deleitaba porque pudo manifestar justicia. Porque Juan le dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, ¿verdad? Entonces, él atrajo a la oración, se atrajo a la presencia espiritual, se atrajo el mundo espiritual a su vida. Y es lo que tú y yo provocamos cuando tú y yo oramos. No sé si usted se dio cuenta hoy día en la oración cuando teníamos, yo pude sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? ¿Cuántos sintieron que se quebrantó su corazón? ¿Verdad que sí?
ocurre que cuando tú y yo oramos, tenemos una conexión con el cielo. Yo me olvido de la existencia que quedan las personas al lado. Yo no me voy a concentrar si la muchachita me habla, me jala, no. Yo me quiero concentrar con el Dios vivo, con el cielo, y quiero traer lo sobrenatural a mi vida. Yo quiero traer lo espiritual a mi vida. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo traemos lo espiritual de Dios, el mundo espiritual, todo lo carnal de nosotros se va. Cuando tú y yo entramos en esa comunión con Dios, atraigo lo espiritual y lo carnal que hay en mí va bajando, se va derritiendo de nosotros. ¿Por qué? Porque también cuando tú atraes lo espiritual a tu vida, tu corazón se hace más sensible. Tu corazón se hace sensible. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted empieza a meterse a guerra y oración, me golpearon la puerta? Me pasó el segundo día de ayuno. Estaba orando, clamando a Dios, escuchando un mensaje y clamaba en mi casa y de repente un estruendo sonó, ¡chax!, durísimo. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pensé que era fuera en la calle, pero no, se había caído un cuadro que lo tenía de años guindado y nunca se había caído. Y ese día se cayó. Ese día se cayó. Entonces yo dije en mi espíritu, un demonio vino a mi casa a visitarme, a interrumpir mi comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú traes lo espiritual de Dios, tu corazón, tu espíritu se hace sensible y percibes. Pero si no hay oración, tú no vas a desarrollar una percepción. Tú no vas a desarrollar una percepción porque no hay la oración. La oración tiene que estar muy ligada para tú atraer lo espiritual y poder desarrollar una sensibilidad. ¿A usted no le ha pasado que cuando usted está orando, no, yo ya me da miedo porque veo que me vienen a ahorcar, que me vienen esto? ¿Por qué? Porque despiertas sensibilidad para ver el mundo espiritual, para presentir eso. No porque estaba escondido en ti, no porque no había en ti esa sensibilidad, era porque estaba escondido. Y cuando tú empiezas a tener comunión con Dios, lo sobrenatural viene, lo espiritual viene y empieza a caer todo lo que es la carne de tu vida y empiezas a provocar que los cielos se abran a favor tuyo. Es lo que provoca la oración y es lo que tú tienes que provocar. Tú no te puedes asustar. Esa misma noche también estaba yo comiéndome el chocho, no sé si alguien conoce el chocho, con sal, y de repente sentí como que me asfixiaba en la garganta y escuché un susurro que me decía, te voy a asfixiar, te vas a morir. Yo digo, ¿yo morirme? No, mi Dios me da larga vida. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando tú oras, como está el mundo espiritual atrayendo a ti, tú no vas a huir, tú te vas a levantar con valentía, con gallardía, a confesar como que Jesús hizo cuando vino Satanás a tentarlo con la palabra. Y esa palabra, como ese espíritu, te da valentía, fuerza. Amén. Tocamos otro punto, ¿qué es lo que provocamos con la oración? Veamos lo que dice Lucas, está en el mismo libro de Lucas, capítulo 9, 28. ¿Tenemos? Dice, aconteció con 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte, ¿a dónde? A orar. Y entre tanto que oraba, miren lo que dice, entre tanto que oraba, o sea que había pasado un lapso de tiempo de oración de Jesús. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido blanco se hizo resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esto me cautivó. Estos hombres que se le aparecieron a Jesús en el tiempo de Moisés y Elías estaban preparando por la muerte de Jesús.
Estaban preparando, fueron a preparar. ¿Qué es lo que provoca mi oración? Primeramente, provoca, dice, una transformación. Dice que Jesús fue transformado, que su rostro cambió. Cuando tú y yo entramos en el aposento alto, estamos en comunión con el Padre, estamos en comunión con el mundo espiritual, donde tú estás conectado con Él, lo estás amando, lo estás adorando, lo estás exaltando. Entonces empieza a cambiar tu vida, tu rostro. Ya la amargura con la que entraste en la oración se va. El dolor con el que entraste en oración se va. La aflicción con la que entraste en el lugar santísimo se va. ¿Por qué? Porque allí, en el momento en que tú estás en conexión, en la intimidad con Dios, algo sucede. Provocamos una transformación en nuestras vidas. Por eso muchas personas cuando tú entras y te ven, uy, te veo muy joven. ¿Qué está pasando contigo? ¿Te estás echando alguna cremita? No, es porque tú estás entrando en un mundo donde tu vida, tu rostro es transformado. Usted no se ha dado cuenta cuando alguien, pecador, ha venido a recibir a Jesús y oramos por esa persona y de repente su rostro se transformó. ¿Verdad que sí? Porque entraste en ese mundo espiritual que transforma, en esa intimidad y en esa comunión con Dios que transforma tu vida. Por eso ahora usted se da cuenta cuando en un matrimonio el esposo decide buscar más de Dios y la esposa no decide buscar más de Dios, hay los choques, hay la electricidad, hay las discusiones, hay las peleas. ¿Por qué? Porque lo espiritual con lo natural no se puede unir, porque aquí Pedro, estoy con Pablo, Pedro dice que ellos vieron a Elías y Moisés, dijeron, vamos a hacer una enramada. Se van a venir a vivir con nosotros. Estaban viendo lo natural, no estaban viendo lo espiritual. Porque dice la palabra que Moisés y Elías vinieron a preparar a Jesús para lo que tenía que enfrentar Jesús en la tierra. Entonces indica que cuando tú y yo entramos en esa comunión con Dios, atraemos lo espiritual, soy transformado, también provoco los planes de Dios que me sean revelados. Mira el valor y la importancia, por eso es importantísimo, es necesario que tú y yo tengamos una revelación de la importancia de orar. No es orar, un cumplir un ritual y que yo hoy día voy a orar, voy a decir, Señor, voy a orar todos los días media hora y voy a estar, faltan 15 minutos, bla, 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 Señor, Padre, por favor, te ruego, ven, alumbra mi casa, alumbra a mis hijos. No, Señor, mira, eso no es comunión, eso es cumplir un ritual. Comunión es entrar y conversar con tu Padre y decirle los más mínimos detalles. Yo le decía en estos días al Señor, le decía, justo fue el día domingo, que me levanté la madrugada y le decía, Señor, enséñame qué hablabas con Adán. Porque dice que él descendía al huerto para hablar con Adán. ¿Qué conversaba? ¿Tú te imaginas el amor de un padre hablando con su hijo? ¿Tú te imaginas cuando tú entras en esa comunión íntima con el Padre? Tú te deleitas. Créeme que a veces he experimentado esas cosas y yo no quiero salirme. Y a veces parece que yo ahí me haya trasladado como unos 20, 40 minutos. Mentira, son 2 segundos, 3 segundos. Pero en el tiempo en el que tú estás, parece que te trasladaste mucho tiempo. Y estás con esa intimidad con Él, que te estás deleitando, que estás absorbiendo y que tú sientes que te trasladaste del lugar donde estás orando, te trasladaste, te fuiste con Él en el mundo espiritual. Y eso es deleitoso, hermanos. Es un disfrute que tú no quieres salir. Tú quieres estar ahí pegado. Porque yo me imagino a ese Adán en el huerto del Edén con el Padre. Yo me imagino, mi muchachito, te amo. O sea, me imagino que es una ternura tan grande, donde tú puedes entrar con los problemas más terribles, con el conflicto más grande. Pero cuando tú entras en esa intimidad con Él,
sabes que Él te da ese consuelo, esa fortaleza, y sales con otra actitud, y sales con una valentía de echar fuera, demonio, todo lo que te estorbe. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque te encontraste con esa ternura, con ese amor de Dios, con eso sobrenatural de Él. ¿Me entiendes? Con ese amor de un padre. Nosotros como padres, yo he sido muy amorosa con mis hijos, pero también muy fuerte y muy estricta, porque yo quería tomar el rol de padre cuando tenía a mis hijos pequeños. Yo quería tomar esa posición porque era como una leona, queriéndolos proteger, cuidarlos, librarlos de tantas cosas, porque no quería perder a mis hijos. Y yo decía, yo soy padre y madre, yo soy padre, hasta que tuve la revelación, hasta que me enseñaron de que yo no puedo ser papá, porque yo fui hecha mujer y no puedo tomar el rol de un padre. Y aprendiendo a la luz de la palabra, el padre es el que establece el carácter, ¿verdad? Y nosotros como madres somos las que dirigimos sus vidas, conducimos al bien. No sé si usted escuchó el mensaje de ayer del libro de los Hechos, del capítulo 20. Fue muy poderoso cuando nuestro pastor y padre de esta casa hablaba acerca de la vida de Felipe, de cómo este hombre, siendo un diácono en el servicio a Dios, fue manifestado su llamado y se convirtió en un evangelista. Y dice la palabra que él tenía sus hijas que eran profetisas. Y el hombre de Dios enseñaba el valor para Dios de la familia, la importancia de Dios de levantar y restaurar familias que le sirvan por completo. Créame que escúchelo el mensaje y le va a bendecir muchísimo, porque fue muy poderoso. A mí me hizo estremecer mi corazón, y me hizo recordar cuando tenía mis hijos pequeños. Seguimos, porque el tiempo sigue. Yo quiero compartir contigo también en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, lo que provoca la oración. Aquí habla del rey Sedequías. ¿Ya lo tienen? Capítulo 19, verso 14. Lo tiene. Segunda de Reyes 19. Aquí está, verso 14. Comparto con ustedes. Dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones de la tierra y que echaron a fuego sus dioses, por cuanto ellos eran dioses hechos de obra de mano de hombres, madera, piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te ruego que su mano para que sea para con nosotros y todos los reinos sepan de la tierra que solo tú eres Dios. Aquí vemos la oración de un hombre, de un rey llamado Ezequías. Él fue un hombre, un rey que quería hacer siempre la voluntad del Padre, de Dios. Quitó altares de los que los otros reyes habían levantado, altares a dioses ajenos. Fue amenazado del rey Asiria, de Sennacherib, y mandó a sus soldados a amenazar al rey Ezequías. Mandó a amenazarlo y diciendo que iba a destruir al Dios de Israel
porque el ejército de Asiria había destruido los dioses de las otras provincias, de los otros reinos. Aquí vemos cómo la oración provoca un poder sobrenatural para destruir y desbaratar los planes de Satanás. Aquí el rey el rey Ezequías va y presenta la petición delante de Dios. Dice que sube a la casa y lleva todas las cartas que le habían mandado el rey Senaquerib al rey Ezequías, y lleva las cartas donde le mandaban las amenazas y se las presenta delante del Dios vivo. Y le dice: Señor, tú que habitas en los querubines, mire lo que hace. Primero, reconoce lo poderoso que es Dios, que para él nada es imposible. Él con un corazón muy afligido, porque donde venían los asirios y destruían Jerusalén, había poco remanente que había quedado de los cautivos, y donde se venían eran cautivados y ya no había nada en Jerusalén. Y este hombre del rey Ezequías realmente tenía dolor, porque en el anteriores verso él habla y dice: estamos en afrenta, hay mujeres que van a parir y estamos con ese dolor, como cuando la mujer está preñada a punto de parir. Así estamos sufriendo nosotros por las amenazas del rey Senaquerib, de los asirios. Entonces este rey presenta todas las amenazas que tenía el rey de Asiria en contra de Jerusalén y de Judá. Y este hombre dice que va y presenta delante de Dios y expresa todo lo que estaba así. Y antes de eso, él manda a decir al profeta Isaías. Y el profeta Isaías dice que va con esta petición a la presencia de Dios y le manda a decir Dios a través de Isaías a Ezequías, y le dice a sus consejeros del rey, le dice: anda, dile a Ezequías que no tenga miedo, porque Dios tiene el control de todo, que no tema las amenazas de Senaquerib, porque Dios va a defender y no entrará a la ciudad de Jerusalén. Mira las palabras que le manda a decir Dios a través del profeta Isaías. Y cómo vemos que cuando alguien clama, cuando alguien ora, puede desbaratar y destruir los planes de Dios, porque lo dice de la siguiente manera. Mira lo que dice en el verso 35. Y aconteció que en esa misma noche salió el ángel de Jehová y mató el campamento de los sirios, 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos los cuerpos muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba a su templo de Nisrod, a sus dioses ajenos, dice, a paganos, dice que vinieron sus hijos y metieron contra él su espada y huyeron delante de su padre. Mira lo que ocasiona. Cuando alguien ora y presenta las peticiones de lo que estás pasando por aflicción, sufrimiento, dolor, hay planes del enemigo que se han levantado contra mí, pero cuando tú realmente oras y confías en Dios, tú provocas que Dios se levante a favor tuyo y destruya a tus enemigos, porque dice que mandó un ángel Jehová. Un ángel mandó Jehová para destruir a 185,000 soldados de los asirios sin la ayuda de un hombre. Para que el nombre de Jehová sea glorificado y nadie puede decir, no es que nosotros salimos a guerrear. No es que nosotros salimos a pelear y también ahí metimos la espada y matamos a un poco de soldados. No. Dice que fue el ángel de Dios en la noche. Por eso le mandó Dios a través del profeta Isaías a decirle: quieto, Ezequías, Senaquerib no entrará a la ciudad de Jerusalén, confía en mí. Es allí cuando en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la controversia que tú y yo podamos vivir, es allí donde tú y yo debemos de confiar, cuando tú entras a orar. Cuando tú entras a tener una comunión con Dios, es allí donde tu corazón debe de estar seguro, pero te tienes que humillar, rendirte ante Él para que tú puedas ver lo próximo que va a ser Dios. Eso es lo que tú y yo provocamos cuando oramos,
Cuando buscamos a Dios de verdad, cuando buscamos una comunión con el Padre, donde yo me atrevo a creer lo que Él dice en su palabra. Recuerda que Ezequías pronunció: tú que habitas en medio de querubines, tú tienes el poder. Mira, ve, el rey Sennacherib pudo destruir porque esos dioses que eran de madera, de piedra, de toda esa. Pero tú eres el Dios verdadero, tú eres el Dios de Israel, tú tienes tu Dios poderoso, que no ha perdido ninguna batalla, y eso te tiene que dar la valentía a ti. Por eso necesitas conocer la palabra, necesitas orar, tener una comunión, porque Él es el que te va a levantar. No nos vamos a levantar nosotros mismos, sino el Espíritu Santo de Dios. Él nos va a levantar. Aleluya, gloria a Jesús. Vamos a encontrar la oración. ¿Se dan cuenta lo que tú y yo podemos provocar cuando realmente decidimos orar? Volcamos todo. Vamos a Segunda de Crónicas 33 y nos vamos a encontrar con un rey tan perverso, tan malo, que hacía una perversidad y una iniquidad que creo que si tú y yo sabemos, yo creo que yo mismo lo mato. Pero vamos a encontrar lo que tú y yo provocamos en el mundo espiritual cuando oramos. Vamos a ver lo que hace este rey. Veamos lo que dice el capítulo 33, verso 12. ¿Me avisa cuando lo tiene? Tengo 5 minutos. Padre, ayúdame. Padre, ayúdame. ¿Lo tienen? Dice: mas luego que fue puesto en angustia, habla del rey Manasés, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Este hombre, este rey Manasés, hizo las más perversas abominaciones delante de los ojos de Jehová. Dice que llegó tanto a levantar altares de los dioses paganos, de los dioses que Dios había dado la orden al pueblo de Jerusalén y a Judá, que no pudieran adorar esos dioses, sino que se alejaran de esos dioses y se alejaran de la gente que adoraba esos dioses, que no se pudieran mezclar. Pero este hombre, hijo de Ezequías, Manasés, hizo lo más perverso. Dice que levantó altares, 1, 2, 3 altares en la misma casa de Jehová. Y dice que tanto llegó a los oídos de Dios, y dice que levantó la ira de Jehová en contra de Manasés y en contra de Jerusalén. Cuando un líder comete estas abominaciones delante de Dios y arrastra a un pueblo, mira lo que provoca. No solo provocó la destrucción para él, sino la venganza de Dios contra un pueblo de Jerusalén. Entonces vemos que este hombre empieza a hacer tanta abominación delante de los ojos de Dios, que también, imagínate lo que hace, lleva y presenta a sus hijos a fuego. Pone a sus hijos a fuego. ¿Tú tienes idea? O sea, no tenía corazón de un padre. Qué abominación de presentar a los ídolos a pasar por fuego a sus propios hijos. No le importaba. Eso era abominación ante los ojos de Dios. Hizo tanta perversidad ante los ojos del Señor y ante el pueblo, que llevó a confundir todo el pueblo a la idolatría. Pero dice que Dios provocó que sea cautivado y llevado, puesto a la cárcel. Y dice que allí, puesto en la cárcel, fue con cadenas, quitaron los ojos. Y dice que allí, en medio de esa aflicción, en medio de ese dolor, en medio de esa vergüenza que llegó a padecer este hombre Manasés, dice que clamó a Dios. Y cuando clamó a Dios, dice que hubo un arrepentimiento genuino, que hubo una humillación genuina, y que Dios, ¿qué hizo? Oyó desde los cielos. Dice: oyó Jehová, Dios de los cielos, la oración que se humilló este hombre. ¿Y sabes lo que provocó?
La oración provoca el perdón, la restauración de Dios. Cuando hay un corazón malo, perverso, iniquidades, pecados, pero si llega el momento en que tú te arrepientes de verdad y confiesas todos tus pecados delante de Dios, mi Dios es tan bueno, mi Dios es tan amoroso, mi Dios es tan perdonador, que cuando yo leía esto, yo decía, Dios mío, ¿por qué, Señor, eres tan maravilloso? Entendía a Jonás. Porque él sabía que Dios era bueno con Nínive. ¿Me entiendes? Entonces, mira cómo es Dios. Por eso no hay corazón malo que Dios no pueda perdonar. No hay corazón perverso. Cuando se humilla y se rinde, puedes provocar milagros de salvación, de perdón y restauración. Y mira lo que hizo. Dice que Dios lo restauró y lo volvió de nuevo a su reinado. Le empezó a restaurar y él empezó a quitar todos los ídolos que él había levantado. Pero dice que el pueblo ya no podía humillarse y a él le dolió. A él le dolió mucho en su corazón de toda la maldad que había provocado con el pueblo. Pero el pueblo ya tenía su corazón duro. Pero él fue salvo. ¿Me entiendes? Entonces, mira lo que tú y yo provocamos con la oración. Ponte de pie, si no yo sigo. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta noche con esta palabra? Gloria a Jesús. Tú y yo tenemos el poder de provocar todo en el mundo espiritual. Cuando hay una rendición, cuando tienes la revelación que la oración es la comunión con el Padre. Cuando tú tienes una revelación de que te conectas con el cielo y abres el mundo espiritual y atraes el mundo espiritual y desarrollas una sensibilidad en tu corazón para amar lo que antes no amabas, para mirar con ojos de misericordia al que no tenías antes misericordia. Eso provoca el mundo de la oración. Cuando conectas tu corazón con el cielo, cierra tus ojos. Te voy a dar 3 minutos. 3 minutos te voy a dar en que tú puedas expresar al Señor lo que está ahí. Él conoce. Él conoce todo de ti. Él sabe tu entrada, tu salida. Y tú puedes decirle a Dios: atrae el mundo espiritual en esta noche. Mueve ese mundo espiritual a favor tuyo en esta noche. Provoca el cielo para que tú salgas resplandeciente en esta noche. Levanta esa oración donde Dios pueda traer liberación de todos tus enemigos que te están afligiendo. Provoca con tu oración para destruir todas las obras de Satanás que ha venido a levantarse contra ti. Padre, aquí está tu pueblo. Henos aquí. Delante de ti estamos.